La historia de Subh al-Bashkanshiya no fue simplemente un relato amoroso pasajero en la corte de Al-Ándalus, sino una auténtica epopeya política en la que los sentimientos se entrelazaron con las intrigas del poder, y el amor y la autoridad se convirtieron en dos caras de una misma moneda. De una esclava de destino incierto a señora del palacio y figura decisiva en el califato de Córdoba, Subh avanzó con astucia e inteligencia, pero terminó enfrentándose a un hombre cuya ambición no conocía límites: Muhammad ibn Abi Amir. Su relación fue una mezcla de afecto e intereses, pero cuando sus aspiraciones de gobierno chocaron, ya no hubo lugar para el amor, y la historia se transformó rápidamente en una lucha feroz por el trono. ¿Cómo logró Subh alcanzar la cima del poder? ¿Cómo consiguió Ibn Abi Amir darle la vuelta a la situación? ¿Fue su amor su mayor debilidad o su arma más poderosa? En este video contaremos los detalles de esta historia apasionante, donde el amor se cruza con la traición y la política con la astucia en el corazón del próspero Al-Ándalus. Acompáñennos hasta el final y no olviden apoyar el contenido con un me gusta y suscribirse al canal para recibir todas las novedades. Subh al-Bashkanshiya creció en una época en la que la historia estaba rodeada de un gran misterio en lo que respecta a la vida de muchas figuras importantes, y ella no fue una excepción. A pesar de la escasez de detalles disponibles sobre su infancia, la mayoría de las fuentes históricas coinciden en que nació en el año 940 en el Reino de Navarra, en España. Su nombre original era Aurora, un nombre de hermosa connotación que significa el amanecer, en referencia al comienzo de algo nuevo o a la aparición de un acontecimiento importante en el horizonte. Sin embargo, este nombre no perduró por mucho tiempo en los palacios de Al-Ándalus, ya que con el paso del tiempo se transformó en Subaksha o Subayha, el nombre con el que posteriormente sería conocida y por el cual es recordada en la historia de Al-Ándalus. En cuanto a cómo llegó Subak a Córdoba, los relatos difieren al respecto, y este aspecto de su vida sigue siendo en gran medida incierto. No se ha confirmado de manera definitiva el modo en que ingresó en la corte omeya, ya sea si fue capturada en alguna de las guerras o vendida en los mercados de esclavos. Lo que sí resulta indiscutible es que su llegada al palacio no fue una mera coincidencia, ya que poseía rasgos personales que la distinguieron del resto de las esclavas. Atraía las miradas no solo por su belleza, sino también por su inteligencia y su fuerte presencia, lo que le permitió transformarse en una figura de influencia. Es cierto que los comienzos de Subayha fueron similares a los de otras esclavas de su tiempo. Sin embargo, no fue una esclava común. Poseía cualidades excepcionales que le permitieron destacar en la corte omeya y convertirse en un elemento esencial en la vida del califa al-Hakam al-Mustansir. Su notable capacidad para influir en quienes la rodeaban le permitió pasar de ser una esclava ordinaria a una figura de amplio poder político en Al-Ándalus. Subh al-Bashkanshiya ingresó en el palacio de Al-Hakam al-Mustansir al comienzo de su reinado, en un periodo en el que Al-Ándalus atravesaba profundos cambios tanto a nivel político como social. Subha no era una esclava común, sino que poseía una inteligencia excepcional y una presencia arrolladora que pronto captaron la atención del califa. Su influencia no se limitó al plano emocional, ya que logró ganarse en gran medida la confianza de Al-Hakam al-Mustansir, hasta el punto de cautivar por completo su corazón. Aunque en un principio era una esclava dentro del palacio del califato, su inteligencia y su astucia política le otorgaron una posición que ninguna otra esclava había alcanzado. Gracias a esta influencia, Subh ascendió rápidamente en la corte andalusí y se convirtió en la primera dama del palacio y en madre de los herederos al trono, Abd al-Rahman y Hisham.
Esta posición le concedió la autoridad decisiva en la elección de los altos funcionarios del Estado y le otorgó una influencia considerable en el nombramiento de ministros y hombres de gobierno. Ninguna decisión se tomaba sin su consulta, ya fuera en la designación de cargos elevados o en la gestión de los asuntos cotidianos del Estado. En la práctica, se convirtió en la gobernante efectiva del palacio, dirigiendo todos los asuntos desde las sombras. Una de las figuras más destacadas de la corte en aquel momento era el Hajib Jafar ibn Uthman al-Mushafi, quien competía con otros por el poder y la influencia. A pesar de ser uno de los personajes más influyentes del palacio, Jafar era plenamente consciente de la importancia de su relación con Subh, por lo que se esforzaba constantemente en ganarse su favor, sabiendo que su aprobación le garantizaría una posición sólida en la corte. Al-Mushafi veía en Subh una herramienta clave, a través de la cual podía asegurar su permanencia en los círculos de poder. Sin embargo, en medio de este juego político que Subh dirigía desde la sombra, comenzó a surgir otra figura que acaparó la atención: Muhammad ibn Abi Amir. Ibn Abi Amir era un joven ambicioso que aspiraba a alcanzar la cúspide del poder en la corte andalusí. No se limitaba a buscar su afecto, sino que pretendía utilizar su relación con ella como un puente para ascender a los más altos cargos del Estado. De este modo, la relación entre Subh e Ibn Abi Amir empezó a transformarse de un vínculo meramente emocional en una alianza estratégica destinada a asegurar su influencia dentro del Estado. La relación de Subh con Muhammad ibn Abi Amir fue compleja, ya que combinó el amor con la ambición política. Subh se enamoró de Muhammad ibn Abi Amir, quien a su vez comenzó a ascender en los cargos gracias a su apoyo total. Su vínculo no fue una simple relación sentimental, pues Muhammad comprendía que el amor de Subh era la clave para alcanzar la cima del poder en Al-Ándalus. En un primer momento, Subh respaldó a Ibn Abi Amir para que obtuviera su primer cargo importante en la corte, intercediendo ante Al-Hakam al-Mustansir para que fuera nombrado responsable de los asuntos del príncipe heredero Abd al-Rahman. Este cargo representó un gran paso en su trayectoria política y le permitió ganar mayor visibilidad dentro de los círculos de poder. Sin embargo, la muerte de Abd al-Rahman, el primer heredero al trono, no constituyó un obstáculo para el desarrollo de la relación entre Ibn Abi Amir y Subh. Por el contrario, se convirtió en la oportunidad que Ibn Abi Amir había estado esperando para escalar aún más en la jerarquía del poder. Cuando Hisham, el segundo hijo de Subh, asumió las responsabilidades de gobierno, Subh continuó apoyando a Ibn Abi Amir al ponerlo a cargo de las propiedades de su hijo Hisham. Gracias a este respaldo constante, Muhammad ibn Abi Amir se consolidó como una de las figuras más destacadas de la corte omeya y comenzó a ser visto como el protegido del Palacio de Córdoba. No obstante, Muhammad ibn Abi Amir no era solo un hombre ambicioso en busca de influencia, sino que poseía una elevada inteligencia política que lo llevó a manejar su relación con Subh con cautela y astucia. Mientras el amor de ella le otorgaba la fuerza y la legitimidad que necesitaba en su lucha por el poder, él desarrollaba de manera gradual sus planes políticos para explotar esa relación en su propio beneficio. Esto se manifestó en numerosos gestos que revelaban la magnitud de su ambición, como los lujosos regalos que ofrecía a Subh y que eran comentados por toda la corte, e incluso llegó a obsequiarle un pequeño palacio de plata, una refinada obra artística que despertó sospechas sobre sus verdaderas intenciones y convirtió el asunto en tema de conversación en toda Córdoba. Subh no imaginaba que su amor por Ibn Abi Amir no solo serviría a sus intereses políticos, sino que conduciría a su control absoluto del poder en la corte andalusí. Mientras ella creía que lo apoyaba para garantizar la continuidad de su propia influencia, él planeaba apartarla gradualmente del escenario político para convertirse en el gobernante efectivo de Al-Ándalus.
Cabe destacar que, tras la muerte del califa al-Hakam al-Mustansir, Hisham ibn al-Hakam, hijo de Subh al-Bashkan Shia, se convirtió en el nuevo califa de Al-Ándalus. Sin embargo, Hisham aún era menor de edad y no había alcanzado la edad legal que le permitiera gobernar los asuntos del Estado por sí mismo. Por ello, su madre, Subacha, asumió plenamente su tutela, lo que le otorgó el control absoluto sobre todas las decisiones de la corte. De este modo, comenzó un periodo de inestabilidad y luchas por el poder dentro de los pasillos del Palacio Omeya, donde numerosos hombres de Estado competían por influencia y cargos. Uno de los más destacados entre estos contendientes fue Muhammad ibn Abi Amir, quien fue consolidándose gradualmente como la figura más poderosa de la corte. Ibn Abi Amir había ingresado inicialmente en el palacio gracias al respaldo de Subh, quien le allanó el camino para acceder a altos cargos dentro del Estado, y pronto se convirtió en una de las personalidades clave que dirigían el rumbo del gobierno. Mientras tanto, el Hajib Jafar ibn Uthman al-Mushafi no permaneció al margen de la escena. Era uno de los principales rivales de Muhammad ibn Abi Amir en la corte y ocupaba el cargo de Hajib, siendo el hombre más influyente en la administración del Estado antes del ascenso de Ibn Abi Amir. Con la creciente prominencia de este último, al-Mushafi comprendió que su autoridad estaba siendo amenazada, por lo que intentó enfrentarse a él, dando inicio a una feroz rivalidad por el poder dentro del Palacio Omeya. Al-Mushafi se oponía al aumento de la influencia de Ibn Abi Amir y comenzó a atacarlo, acusándolo de malversar fondos públicos mediante los lujosos regalos que ofrecía a Subh. Estas acusaciones alimentaron los rumores que se propagaron por todo el palacio, ya que los obsequios que Subh recibía de Ibn Abi Amir superaban todas las expectativas y despertaban sospechas, convirtiéndose en tema de conversación constante en la corte. No obstante, gracias a su inteligencia y astucia política, Ibn Abi Amir logró refutar estas acusaciones y demostrar su integridad. Con el aumento de su influencia, Ibn Abi Amir no estaba dispuesto a permanecer en la sombra, incluso si Subh le había concedido una posición destacada. Muy pronto comenzó a planear la toma total del poder, aprovechando el vacío político que dominaba aquel período y fijando como objetivo la dominación absoluta de los resortes del gobierno. Cuando Subh al-Bashkan Shah se dio cuenta de que su autoridad comenzaba a desvanecerse con el ascenso de Muhammad ibn Abi Amir, intentó recuperar su influencia. Se esforzó por mantener su papel como gobernante oculta desde las sombras, en su condición de tutora de su hijo Hisham, el nuevo califa. Sin embargo, la relación entre Subha e Ibn Abi Amir empezó a deteriorarse rápidamente, especialmente cuando este último sintió que había alcanzado una posición que le permitía controlar todos los ámbitos del Estado sin necesidad de su intervención. En un intento por restaurar el poder en favor de su hijo Hisham, Subh decidió recurrir al gobernante del Magreb, Burbari ibn Atiyya, con quien mantenía fuertes vínculos. Le envió grandes sumas de dinero para movilizar un ejército que pudiera ayudarla a recuperar el control del gobierno. Este paso desesperado tenía como objetivo restablecer su influencia y dominar una situación cada vez más crítica, pero la maniobra fracasó. Ibn Abi Amir descubrió sus movimientos y reforzó aún más su control del poder. Para entonces, Ibn Abi Amir se había vuelto más fuerte y más astuto, y comprendía que mantener su autoridad exigía eliminar cualquier rival o amenaza. En consecuencia, decidió apartar definitivamente a Subh y poner fin a su influencia dentro de la corte. Con este golpe, Subh lo perdió todo. Sus esperanzas de recuperar el poder que había ejercido en el pasado se desvanecieron, y quedó en una posición que le impedía seguir influyendo en el curso de los acontecimientos. Incluso su hijo Hisham, que debía haber sido el garante de sus intereses, se convirtió en rehén del poder de Ibn Abi Amir, quien pasó a ser el gobernante efectivo de Al-Ándalus. Después de que Muhammad ibn Abi Amir consolidara firmemente su control sobre los resortes del poder en Al-Ándalus,
Subh al-Bashkanshiya comenzó a desaparecer de manera gradual de la escena política, hasta que su presencia en el palacio se volvió extremadamente rara. Así llegó a su fin la historia de una gran esclava que se transformó en la señora del palacio y dueña de una influencia decisiva, después de haber manejado los hilos del poder desde las sombras. Al principio, sus ambiciones se hicieron realidad gracias al califa al-Hakam al-Mustansir, pero con el paso del tiempo, su amor se convirtió en un punto débil que Muhammad ibn Abi Amir supo explotar en su propio beneficio para imponer su dominio absoluto sobre el Estado. En aquel periodo, Subh al-Bashkanshiya parecía haberse convertido en una simple sombra de la mujer que había gobernado sin rival alguno. Sus ambiciones políticas, alimentadas por el amor y la astucia, terminaron en una profunda decepción, al encontrarse finalmente como víctima del hombre a quien había entregado su corazón con plena confianza. Subh al-Bashkanshiya falleció en el año 390 de la Hégira, 999, y su muerte marcó el fin de su era en la corte de Córdoba, una época que fue testigo de la expansión de su influencia y de su poder de manera sin precedentes durante el reinado del califa al-Hakam al-Mustansir. Su nombre quedó asociado a la fuerza y la astucia en los pasillos del palacio, y fue una de las figuras femeninas más destacadas que dejaron una huella profunda en la historia de Al-Ándalus. En conclusión, Subh al-Bashkanshiya cerró la página de su vida entre una gloria efímera y una traición dolorosa. Fue víctima de su propia inteligencia y de su amor, al apostar por un hombre a quien entregó tanto su corazón como su autoridad, pero que finalmente se convirtió en la mano que la derribó. Su caída a manos de aquel hombre selló el destino de una mujer que forjó la gloria y terminó siendo víctima de ella. Hasta aquí llegamos al final del video de hoy. No pierdan la oportunidad de seguir todo lo nuevo, suscribiéndose al canal y activando la campana para recibir todas las novedades.